Ahí viene Marquitos. Bueno, y aquí tenemos a la magíster y a la doctora Gradín y Lepera, que nos van a hablar sobre la labor de Uruguay Crece Contigo en cuanto a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Un placer contar con ustedes y bueno, las escuchamos a ellas. Bueno, buenos días, quienes están aquí presentes y a distancia. Agradecemos la invitación de la Asociación de Magistrados y Operadores Judiciales de Familia, Infancia y Adolescencia. Bueno, mi nombre es Valeria Gradín, estoy a cargo de la División Desarrollo Territorial y Atención a Familias de Uruguay Crece y estamos junto con Virginia Lepera, que trabaja en la Asesoría Técnica Integral de UCC, y les vamos a presentar en realidad una actualización de lo que implementa Uruguay Crece Contigo en cuanto al programa de atención a familias. Y bueno, hacemos la presentación y quedamos abiertas a interactuar, a consultas. A ver si- Ya, tengo que apuntar para allá. ¿Eh? Está todo bien. Ahora sí. Bien, bueno, ahí. Estoy haciendo bien. Ahí va. Bueno, antes que nada, explicitar, Uruguay Crece Contigo es un área programática de la Dirección Nacional de Desarrollo Social, del Ministerio de Desarrollo Social. Uruguay Crece Contigo está a cargo de la doctora Virginia Cardoso en la gerencia y el director nacional es Nicolás Laza. Explicar que en realidad Uruguay Crece despliega acciones orientadas a generar condiciones para vincular de manera oportuna las necesidades de la población con servicios y prestaciones del sistema de protección social, y esto lo realiza a través de acciones, tanto bueno, focalizadas de atención directa a familias, que es lo que vamos a explicar y profundizar en el día de hoy, pero también otras acciones de articulación interinstitucional desde una perspectiva de derechos y un marco de universalismo proporcional. Aquí pongo capaz que un par de ejemplos de los más conocidos, como es, por ejemplo, el set de materiales socioeducativos que se entrega en los centros de salud a las familias en general, desde la gestación, en los nacimientos, se entregan materiales con apoyos socioeducativos en relación a la crianza, alimentación, materiales lúdicos de estimulación para el desarrollo, se generó todo un material de canciones de bienvenida. Y bueno, recientemente capaz que vieron y está disponible en la web de Mides, por ejemplo, el asistente virtual de crianza, que también es una herramienta en esta lógica universal que puede ser aprovechada por las familias en general del país, que uno se conecta y a través muy accesible, a través de un chat de WhatsApp, va haciendo preguntas y con inteligencia artificial se va respondiendo preguntas que puedan hacer la familia sobre crianza, sobre distintas orientaciones en ese momento tan particular del ciclo familiar. Y las fuentes es todo material de producción nacional, uruguayo, hecho por equipos de Uruguay Crece, por el Ministerio, guías de otras instituciones públicas. Y en última instancia, si se detectan también situaciones de riesgo, si la familia quiere una orientación, puede dejar su contacto para que un profesional técnico de Uruguay Crece le contacte. Explico esto porque capaz que, bueno, no, ahora vamos a profundizar en el trabajo directo de atención para familias, pero estos dos ejemplos y otras acciones, por ejemplo, de mejora de entornos, de espacios, bueno, como en distintas sedes, en organismos públicos de mejora de espacios infantiles donde circulan infancias, son otras acciones más generales para población en general que también genera Uruguay Crece. Entonces, yendo específicamente, ahí, trabajando, bueno, en la población objetivo actual, acá capaz que no sé si están familiarizados o si la gente que los conoce, que está a distancia, conoce el programa, estamos atravesando un rediseño reciente, entonces capaz que hago algunos énfasis y después si quedan dudas, me preguntan. La población objetivo de UCC son familias con en su integración personas gestantes y o al menos un niño o niña en primera infancia. Y en particular, para la atención directa se prioriza
Y bueno, dentro de las familias, tener una persona gestante y o un menor de 1 año, un niño o niña menor de 1 año, y en la franja de situación socioeconómica de destinatarios de tarjeta Uruguay Social, en particular la TUS doble. Acá luego vamos a profundizar, pero quiero explicar que para la atención directa se prioriza la llegada justamente a las familias en las situaciones más críticas, en situaciones de pobreza, y donde es un desafío como Estado poder de alguna manera aportar en justamente la disminución de las vulneraciones de derechos en esa población. Y bueno, y se trata de acercarse a esos hogares, en un entorno de 4.000 hogares en particular, con ese cruce de focalización. Yendo ya a las modalidades de atención, en la actualidad, bueno, capaz que algunos aspectos más generales en la conceptualización y el trabajo que hacen todos los equipos de Uruguay Crece, se trabaja y se hacen capacitaciones y se trabaja con todas las guías rectoras en relación a las perspectivas transversal de género, generaciones, los materiales y capacitaciones vigentes de, bueno, en mujeres, INAU, etcétera. El acompañamiento desde una perspectiva integral, sistémica, relacional, aquí es, y esto lo vamos a retomar, pero un trabajo con el grupo familiar, en las comunidades, en sus territorios, pero atendiendo también dentro de ese marco integral las particularidades y atendiendo las especificidades y haciendo foco, por ejemplo, en situaciones de violencia, en las situaciones de las adolescencias, o sea, atendiendo también lo particular y lo singular dentro de esa mirada integral. Bueno, el trabajo con el grupo familiar, como decía, la conformación de equipos interdisciplinarios en el personal de Uruguay Crece, hay técnicos, técnicas con formaciones en campos sociales, sobre todo psicología, trabajo social, educación social, también en campos vinculados a la salud, nutricionistas, obstetras parteras, psicomotricistas, y bueno, y en un diálogo que es además interdisciplinar también con otros equipos, equipos especializados, equipos de las distintas instituciones, equipos que articulan en espacios como pueden ser trabajo en red, como los de CPAB, y bueno, y de esa práctica de constante revisión. Y por último, esta perspectiva de atender la diversidad territorial, hay un despliegue a nivel nacional, pero bueno, se trabaja justamente atendiendo las particularidades de esos contextos, también en una línea que está impulsando el ministerio, ¿no? De más comunidad, de estar más cerca y de atender las diversas situaciones. No es lo mismo trabajar en un área urbana con cierta complejidad en algunos barrios, a de repente en zonas rurales, a zonas de frontera seca, en zonas donde están atravesadas, por ejemplo, particularidades como las situaciones de migración, distintas particularidades de lo local que hay que trabajar mucho en red con las instituciones. Después también explicar en esto del rediseño, porque a veces nos llegan oficios, porque esto es muy reciente, con nombres anteriores o con el acumulado, digamos, de las identidades programáticas de los equipos que estaban en el área Uruguay Crece. Hoy en día, bueno, estamos trabajando con los equipos en esta lógica de un programa único que toma los acumulados de programas, proyectos que venían hasta años recientes funcionando dentro del área Uruguay Crece, Acción Familiar, el PAF, Programa de Acompañamiento Familiar, hay alguien con el micrófono. Coordinación temprana, bueno, teleasistencia, policlínico, líneas de trabajo que toman el acumulado metodológico y que se continúan, ahora vamos a ver en sus expresiones en las modalidades, pero que la identidad y a su vez se simplificaron las siglas también, es como, bueno, equipos de UCC en general, y que ustedes sepan que los compañeros, compañeras que están en las distintas acciones en territorio son equipos del área, Uruguay Crece, y bueno, y ahora voy a profundizar en la metodología. Entonces, como decía, bueno, para la atención presencial se van tomando las situaciones en términos de también la capacidad humana de atención. Acabo de decir que también en algunas zonas en realidad hay todavía pendiente poder fortalecer y aumentar los equipos en relación a esa demanda potencial, sobre todo Montevideo, y a la capacidad de atención. Y cuando no es posible brindar una atención presencial, también está el dispositivo de teleasistencia que voy a luego explicar. Bueno, el trabajo con los integrantes del grupo familiar, y ahora voy a profundizar ya en las modalidades.
Entonces, la modalidad más extendida en términos de cobertura, o sea, a nivel de personal tenemos alrededor de unas 300 personas técnicas trabajando con distintas distribuciones bueno, claramente más en área metropolitana y después siempre en cada departamento del interior hay algún equipo de UCC. Entonces, la modalidad de acompañamiento a familias en territorio es lo más conocido históricamente y lo más extendido, y es el trabajo de proximidad. Acá entendiendo que es una invitación que es voluntaria, que se invita a la familia a participar de un programa que no es desde un lugar de control, que no es desde un lugar de rectoría, que es una invitación a poder participar en un proceso de acompañamiento que va a tener los objetivos, sí, de buscar restitución, acceso a derechos, vinculación con la matriz de protección social, fortalecer prácticas de crianza en cuanto a prácticas no violentas, bueno, desarrollo infantil, alimentación, acceso a educación, salud, donde se puede, por ejemplo, orientar para una inclusión sociolaboral, una mejora habitacional, todo en conexión con obviamente las prestaciones sociales, los servicios presentes en ese territorio, pero insisto en esto que se construye una invitación en donde es importante la voz de esos referentes familiares, de los integrantes de la familia atendiendo sus particularidades, se construyen vínculos de confianza y es un trabajo bien próximo y cercano que puede ser en el encuentro, en el hogar, en la puerta, adentro, afuera, en un acompañamiento, en un trayecto, hacer distintas gestiones. Y hay un diálogo también muy próximo en redes con esas instituciones públicas que a veces el desafío mayor es justamente facilitar la flexibilización y cómo se adecúa o se adapta esa oferta institucional en sectores de salud, en la educación, para poder facilitar ese acceso a derechos de los integrantes de la familia. Entonces es un trabajo muy cercano, con encuentros frecuentes, que a veces según la situación o la crisis que se da puede estar siendo incluso semanal o quincenal, que puede ser, insisto, en territorios o en espacios de convivencia o en trayectos o en una espera, en una sala de espera, y que puede ser de un año o hasta un año y medio. Por esto insisto acá en que es un conocimiento muy cercano que se construye a la par con las familias y siempre articulando con las instituciones, y por esto también a veces cuando se hacen informes, sugerencias, recomendaciones, hay un conocimiento cercano y distintas valoraciones de lo que está ocurriendo allí que es importante poder tener en cuenta. Después repaso algunas de las otras modalidades que capaz que no son tan conocidas. Bueno, desde hace unos años se viene trabajando en un convenio con ACE y hay también equipos técnicas de Uruguay Crece que hacen base en maternidades públicas y que trabajan con una lógica de UDE, de unidad de enlace con el sector salud, también trabajando sobre todo, por ejemplo, en las policlínicas de alto riesgo y haciendo también un trabajo de proximidad en coordinación con esos centros de salud. Está también el Policlínico Móvil Uruguay Crece, que es un equipo que va recorriendo el país y haciendo atenciones en salud, en particular ecografías, distintos talleres, pero hace también, además de un apoyo asistencial, toda una coordinación y una derivación responsable y una captación de situaciones de riesgo. Después, el equipo de teleasistencia que les mencionaba, que es bien interesante el trabajo porque es un equipo que se contacta con familias, sobre todo con estas familias que de repente no tenemos suficiente capacidad para atender en la modalidad presencial, porque nos faltan suficientes equipos o porque de repente están en zonas muy alejadas donde no es posible llegar presencialmente. Y hay un contacto desde el Estado, se hace también una invitación, una participación voluntaria y se genera un proceso de encuentros por videollamadas, por medios virtuales y con mucho apoyo también de mensajería y de articulación, obviamente, con las instituciones que estén más cercanas para poder también facilitar acceso a derechos de esas familias. Y bueno, y ha sido también muy bien evaluado esta metodología. Después, bueno, hace años también se trabaja desde Uruguay Crece en el convenio con INR e INISA para la atención cuando hay infancias que conviven con sus madres privadas de libertad, sobre todo hay una dupla específica en la Unidad 9 en Montevideo, hay un trabajo también bien interesante en la Unidad 20 de Salto,
que son como las que concentran más cantidad de niños y niñas que conviven con sus madres privadas de libertad, pero luego también nos avisa, bueno, el INR cuando hay algunas otras situaciones en algunas cárceles de mujeres en el interior, o con el INISA, que hemos tenido algunas situaciones de acompañamiento a adolescentes embarazadas también. Después, ya voy a las últimas. Mencionaba las zonas rurales. Acá hay un desafío y en el marco de un acuerdo con ACE y con MSP en particular de llegar a localidades con menores de 5.000 habitantes en donde de repente se captan situaciones de embarazo y es muy difícil que el Estado llegue en general y esto daba también en la ENDIS, por ejemplo, en la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud, cómo hay indicadores en estas familias, insisto, con ¿no? situaciones de pobreza y donde además hay distintas vulneraciones de derecho y donde además la lejanía a todo es un desafío de cómo el Estado puede estar más presente. Entonces hay un acuerdo de llegar a esas situaciones, hacer algunas visitas conjuntas, hacer un trabajo de llegada presencial en un par de encuentros y seguimiento también con la teleasistencia que mencionaba, como bueno, poder estar un poquito más cerca. Después, también otro trabajo reciente dentro de lo que hacen los equipos de Uruguay Crece, y acá hay distintos acuerdos y se viene trabajando muy fuerte en la atención, en particular cuando se captan personas gestantes en situación de calle. Y aquí es un acuerdo intramides con Protección Social que está priorizando y dando la respuesta, ¿no? de poder, obviamente, la provisión sea de refugio, de vale habitacional, pero debemos cubrir también lo habitacional, pero además una coordinación con la Secretaría Nacional de Drogas por las situaciones de consumo problemático de sustancias, poder tener una coordinación con ACE, con salud mental y bueno, y obviamente toda la atención en salud de esa persona y su entorno. A veces son situaciones muy crónicas, de muchísimo daño, de generaciones, de historias muy trágicas, de distintos embarazos, distintos desvínculos, y bueno, y cómo poder facilitar que esas personas tengan espacios coordinados que atiendan rápidamente una respuesta más ajustada a su situación tan grave. Y ahí se está trabajando y recientemente se hizo un acuerdo para generar un centro específico de referencia para la atención de estas personas. En el caso en Montevideo, en la Ciudad Vieja, el Centro Paulina Luisi. Esto igual, esta estrategia va a seguir y cuando se captan situaciones también en el interior poder generar una respuesta. Y por último, en el repaso de las modalidades de atención, otro trabajo que se quiere fortalecer y se está haciendo ahora particularmente un piloto con este tema es el trabajo grupal. Es decir, yo me detenía rápidamente lo más conocido, como decías, la proximidad y el trabajo familia a familia en su singularidad, en su situación, en su entorno, pero también es un potencial y se han hecho distintas experiencias en actividades colectivas de talleres, de grupos de referentes de crianza, y ahora estamos en un acuerdo, un piloto trabajado con UNICEF, con ACE, de poder hacer grupos justamente de referentes de crianza, sobre todo, bueno, estamos piloteando en 5 departamentos con grupos de mujeres, trabajando todo lo que es la salud mental, el apoyo a la salud emocional, en unas etapas de vida en donde, por ejemplo, bueno, poder prevenir depresión por parto, poder apoyarse, poder fortalecer las redes de esas personas en un ciclo de talleres, pero que luego se continúe también en una articulación en el territorio. Y todo esto, como decía, en una línea que va a crecer y a continuar desde el Ministerio de fortalecer esas redes territoriales para el apoyo de las crianzas y cómo de alguna manera queda no solo en lo individual, en lo personal, en lo familiar, sino en esa comunidad que acompaña y se fortalecen esas redes. Esto, la idea es que escale y que pueda crecer. Entonces, para ir finalizando esta parte, que igual, insisto, después si hay dudas, profundizamos, en el equipo y para darle paso a Virginia, que va sobre todo a trabajar esta parte más de cuando tenemos situaciones de alta complejidad y vulneración de derechos atravesadas por violencias. En el equipo contamos y que podemos pasar los contactos con en UCC facilitadores regionales que están a cargo de todas las articulaciones
y que ante las dudas de con quién coordinar, dónde, cuándo se pueden acercar a ellos y tener, bueno, los contactos obviamente es a través de las oficinas del MIDES en los departamentos que sea, pero estas figuras pueden generar charlas para difundir a nivel local cómo venimos trabajando en estas líneas y en las otras líneas más generales de UCC. Y después en la estructura, que además de los equipos, están las supervisiones técnicas, que también tienen formación, que trabajan cercanamente a todas las situaciones, que se apoyan en covisión con asistencia técnica en los casos más complejos, sobre todo pensar las estrategias con la coordinación y a nivel central, además de todo el apoyo que puedan haber en coordinación local, territorial, con consultorios jurídicos, con distintos servicios especializados, contamos por suerte con el privilegio de tener un equipo propio de asesoría integral que le voy a dar la palabra a Virginia y va a profundizar en este tema. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por esta invitación y bueno, y contarles en esto que estaba diciendo Valeria, a ver si aparece. Se me fue. Si no, bueno, les vamos contando que la idea del programa Uruguay Crece Contigo también piensa en una estrategia, elaborar una estrategia integral para pensar siempre en el apoyo a las familias y reforzar un sistema de atención incorporando la perspectiva de derechos, sobre todo de las infancias. Entonces, contarles que desde Uruguay Crece contamos con equipos de trabajo compuestos por profesionales, como les decía, en el área de la salud principalmente, del área social, también del área jurídica, con experiencia y formación en la detección y atención a las situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes con una perspectiva de derechos. Lo que nos importa destacar es que en los procesos de acompañamiento, las situaciones de complejidad, en donde en su mayoría refieren a situaciones de violencia de género y generaciones, pueden estar judicializadas. Nosotros podemos estar trabajando en situaciones que ya están judicializadas o que desde la intervención se piensa en la judicialización. Obviamente que dentro del marco de la estrategia del acompañamiento de los equipos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en los equipos cuando detectan situaciones graves o urgentes, se trabaja en conjunto con la asesoría técnica integral, que en este momento hay una psicóloga, una educadora social y una abogada, y en coordinación también con el equipo de coordinación central de Uruguay Crece y las asistentes técnicos para pensar en el marco, la estrategia y del contexto a nivel territorial, que eso entendemos que es muy importante, cuál puede llegar a ser una estrategia protectora y preventiva en las situaciones. Entonces, esas situaciones donde se perciben riesgos o urgencias, bueno, se valora el riesgo puntualmente y también se articula con otras instituciones a nivel local, como pueden ser salud, educación, marco del CED, el CRL, CIPIAB, con otras instituciones como puede ser mujeres y demás, y se piensa también en cuál puede llegar a ser la información que se presenta. Además, trabajamos obviamente a nivel locativo con redes focales, en donde intervienen otras instituciones también del Estado, y ahí se pueden llegar a lograr marcos de acuerdo en la estrategia de intervención y sobre todo protectora. ¿Para qué? Para parar o tratar de prevenir situaciones nuevas de riesgos que los equipos están percibiendo en esto del marco del acompañamiento. Lo que sí nos parece muy importante también es contarles que Uruguay Crece Contigo cuenta con un mapa de ruta para adolescentes, niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años, que en este momento está en una etapa también de actualización, en donde es fundamental pensar en una estrategia a nivel nacional para estas situaciones de riesgo. Y también tenemos como orientaciones, como material de trabajo, como es la guía jurídica para operadores sociales. También trabajamos con el marco de las guías orientadores de CIPIAB. A ver si viene lo siguiente, sí, las postulaciones, cuando nos llegan muchas postulaciones de forma permanente a nivel del Poder Judicial, que nos parece muy importante conversar esto con ustedes, recibimos en forma permanente oficios donde nos solicitan abordaje o acompañamiento a nivel judicial y en otras situaciones donde directamente nos solicitan informes del proceso de trabajo. Muchas de esas situaciones, en realidad, a veces los oficios vienen dirigidos solos a MIDES o la particularidad, como les decía Valeria, que vienen con rezagos de programas anteriores de Uruguay Crece o directamente Uruguay Crece. Entonces, si bien estamos como organizando y reordenando la casa internamente a partir de este rediseño, sí lo que estamos intentando trabajar con el Poder Judicial principalmente es cuando las solicitudes son de información
pedidos de abordaje, de acompañamientos nuevos, que sean enviados a esa dirección que les colocamos allí, que es del Departamento de Administración Documental del Ministerio, porque es como la puerta de entrada que nosotros tenemos y desde allí se sabe para dónde tienen que dirigir los oficios. Además de eso, las situaciones, bueno, nuevas que son para nosotros, que estén dentro del perfil, que se solicita una intervención o un acompañamiento puntual, una vez que llega al programa y está dentro de la población objetiva, se solicita y se envía al equipo correspondiente para valorar la intervención dentro del marco del acompañamiento y obviamente se toman como prioritarios para ser acompañados, ¿no? Dentro, obviamente, de las posibilidades humanas que el programa también tiene dentro de cada territorio, que eso también es importante porque obviamente cada territorio tiene sus particularidades y cada departamento. Y también lo que nos parece muy importante es las situaciones que se reciben, que ya están siendo acompañadas y que se solicitan informes, también desde los equipos se valora la estrategia y se presentan los informes de proceso de trabajo correspondiente. Allí muchas veces también se valora en qué situación está no solo la situación familiar, sino a nivel judicial, si hay una audiencia pendiente o si la audiencia, no hay una audiencia fijada, pero sí es necesario informar previo a una posible fijación de una audiencia. Lo que les queremos decir con esto es que no solo los equipos informan cuando el Poder Judicial así lo solicita, sino cuando dentro del marco de la estrategia valoran y cuestionan y perciben situaciones de riesgo, allí obviamente en coordinación con las asistentes técnicas y con la asesoría técnica integral, se valora una estrategia y la presentación de un informe para hacer las sugerencias en pos de la protección y la prevención de esa situación. Es decir, no esperamos en algunas oportunidades que nos llegue una solicitud judicial, sino que directamente nosotros presentamos y valoramos la posibilidad de presentar un informe. Dentro del marco de ese informe, lo que nosotros también muchas veces obviamente hacemos sugerencias a los jueces y a las juezas actuantes. Eso es lo que en el marco de los informes hacemos, pero también entendemos muy importante, sobre todo en el interior del país, solicitar, y ahí sí es solicitar por parte del equipo la reserva del informe, porque obviamente trabajamos con situaciones de máxima, de mucho riesgo, de mucha gravedad, y que a veces los propios equipos en el territorio son quienes están en el marco de la estrategia acompañando a las familias y están muy cercanos a la situación. Entonces, en eso del vínculo, de generar un vínculo empático y de confianza, si bien se trabaja con las familias, a veces la presentación del informe, en otras oportunidades se valora por la gravedad justamente solicitar la reserva de los informes en pos de la protección, pero no solo de los equipos, también de justamente los niños, niñas involucradas en esa situación, incluso de las madres o de las personas referentes que estén a cargo de esos niños. Entonces sí, ahí nos parece muy importante cuando nosotros solicitamos la reserva de los informes. Después, contarles ahí, capaz que ya me fui con la anterior, cuando, bueno, esto es lo que les contaba, que el equipo valora en el marco del acompañamiento, cuando se visualizan situaciones de riesgo, que se decide presentar el informe, se trabaja previamente y en conjunto, pero siempre en el marco de una estrategia. Eso me parece importante, que no es que en todas las situaciones vemos un riesgo y vamos, presentamos y judicializamos y esperamos que se resuelva. Obviamente que es en el marco de una estrategia pensada, valorada y cuidada. Y además, tener presente esto de que, bueno, como equipos técnicos hacemos las sugerencias, pero también trabajamos o intentamos trabajar con los defensores de oficio, con los defensores de estos niños y adolescentes, tratando de facilitarles un poco la tarea en el sentido de que por lo menos acercarles el informe judicial nuestro, el informe técnico, una vez que lo presentamos al juzgado. Si bien el informe nosotros los enviamos todos directamente vía correo electrónico a las sedes judiciales, intentamos en el marco de las posibilidades también, intentamos acercarlo a los defensores para que lo tengan como herramienta de trabajo y de elaboración de su propia defensa. ¿Por qué? Porque entendemos que vamos por el mismo camino, ¿no? O sea, vamos en pos de los derechos, sobre todo de las infancias, que es lo que nos ocupa. Me perdí, a ver. No, la anterior. La anterior, el acceso al expediente judicial, creo que era algo importante también que nos parecía conversar un poco con ustedes, que bueno, que sabemos que hay en algunas sedes judiciales que se puede acceder a los expedientes y tomar fotografías, en otras no es tan sencillo, pero sí tener en cuenta que para nosotros, en el marco de una estrategia, de un acompañamiento a las situaciones familiares, necesitamos conocer cuál es la situación. Necesitamos saber con quién, si hay antecedentes, qué tipo de antecedentes hay,
si hay antecedentes a nivel de Código de la Niñez o Adolescencia, o si hay antecedentes a nivel penal o antecedentes de violencia de género entre los referentes o con otros referentes. O sea, necesitamos saber qué es lo que está pasando en la vida de esas personas para también poder contribuir a mejorar, ¿no?, la situación. Entonces, esto en el marco de la estrategia también, en el recorrido de redes, poder acceder a los expedientes e intercambiar los informes a nivel judicial. Y bueno, y después lo otro que nos quedaba es también contarles que muchas veces nos citan a las audiencias en el marco de situaciones de vulneración de derechos o de familia común. En general, todos los equipos van a las audiencias cuando son convocados, en el marco del programa, por supuesto, pero contarles que en otros momentos, por cuestiones de agenda o imposibilidad del territorio, sobre todo en el interior, cuando se tienen que trasladar de una localidad a otra, es casi imposible concurrir y cumplir con la citación de audiencias. ¿Qué es lo que pensamos ahí y qué es lo que muchas veces en los casos puntuales, ¿no? Porque esto es mucho del caso a caso? Bueno, buscamos otra estrategia para que el juzgado tenga el elemento para poder pensar cuál es la información, la percepción técnica que tiene Uruguay Crece Contigo en el marco del acompañamiento. ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos de presentar un informe actualizado, porque seguramente en algún momento se presentó un informe y si nos citan audiencias ya saben que Uruguay Crece Contigo está trabajando. Presentamos un informe de actualización de la situación o ampliatorio de lo que nosotros quizás pues, presentamos una judicialización y en el marco de esa estrategia se presenta y se brindan nuevas sugerencias a la sede. Puede ocurrir que se haga eso y que después a posteriori sí nos convoquen una nueva audiencia, pero siempre en el marco de una estrategia de protección y de prevención. Y que creo que, bueno, que es por ahí. Después, lo otro, contarles que para las postulaciones, bueno, en realidad pueden entrar a la web del ministerio y pensar esto, ¿no? Que el desafío es que todo lo que nosotros pensamos es el reconocimiento del cumplimiento de los derechos, que la idea es generar las mejores condiciones y la protección de las infancias, pensar en elaborar una estrategia de comunicación y prestar apoyo a las familias en un sistema incorporado con la perspectiva de derechos. Es por ahí nomás. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y abrimos el espacio para preguntas. Bueno, muchísimas gracias por la exposición. Mi nombre es Eduardo Cavalli. Quisiera empezar por agradecer a los colegas que están aquí presentes en la sala. Muchísimas gracias por estar y por estar también todos los colegas y asociados del interior de la República. Por un momento conté que éramos como 60, una cosa así. Y quisiera señalar que la asociación y Uruguay Crece Contigo comenzaron a vincularse hace muchos años atrás. No puedo precisar la fecha, pero recuerdo que era directora la doctora Cristina Lustenberg y nos ofreció con otros dos disertantes una magnífica exposición en la Sala García Otero, que como tal no existe más ahora, que estaba a lleno, no eran épocas de Zoom, ¿verdad? Eran épocas de presencialidad. Estaba completamente llena y la verdad que fue algo muy positivo. Y muy positivo además porque era una época donde en Estados Unidos se hacía muchísimo hincapié en algunos programas como el estado de Minnesota, era Family Nurse, enfermeras de familia, en Nueva York, los Home Visitors. Y recuerdo que había ganado las elecciones Obama y que había justamente, había en parte ganado o conseguido muchísimos adeptos para su presidencia en la eficacia de estos planes. Enseguida Uruguay, o por esa época, tuvo su programa Uruguay Crece Contigo, un poco siguiendo, creo que ya en Chile tenían unos años de esa experiencia. Y bueno, fue fantástico. Así que me permito hacer esta referencia histórica, digamos, para señalar la importancia del programa Uruguay Crece Contigo. Esa experiencia de los estados de Minnesota y Nueva York justamente se basaba en la necesidad de llegar a los núcleos familiares donde hubiera amenaza o vulneración de derechos, fundamentalmente desde una intervención amigable y no desde órdenes judiciales o cuasi policiales de intervención en esas familias. Y tuvieron un éxito fantástico. Yo, en lo personal, eh, francamente, me parece que la existencia del programa Uruguay Crece Contigo es de suma importancia para nuestras niñeces,
Nosotros en el tribunal tenemos competencia además penal de adolescentes y hoy de mañana temprano estaba mirando un terrible crimen en el cerro que aparentemente habrían cometido dos adolescentes en perjuicio de otro, y yo pensaba dónde estuvo el Estado en la vida de estos adolescentes. Es decir, cito este ejemplo porque me parece que las consecuencias de intervención de Uruguay Crece Contigo son infinitas, o sea, las consecuencias positivas, porque son justamente la herramienta para intervenir antes de que estos casos se nos presenten como perdidos, ¿verdad? O tengan ese tipo de desenlace tan terrible. Uno no se explica cómo en una madrugada acá de Montevideo dos adolescentes pueden dar muerte a otro. ¿Dónde estuvo el Estado antes? Ese es el cuestionamiento que uno se hace. Y bueno, los colegas de primera instancia, colegas jueces, colegas defensores, los técnicos que trabajan en los procedimientos, me imagino que todos hemos compartido esa sensación de impotencia ante determinadas realidades. Y bueno, ante esas sensaciones de impotencia tenemos este programa. Me parece que debiéramos insistir muchísimo más en las formas de comunicación entre las instituciones. El Poder Judicial había celebrado un convenio con el MIDES hace unos cuantos años para posibilitar que esta información de contacto estuviera en el escritorio virtual de los jueces, de todos los jueces de la materia. Van cambiando los programas, van evolucionando, van mejorando, se van perfeccionando, y creo que nuestra asociación tendría que comprometerse a justamente tener contacto o información para hacer llegar a nuestros asociados permanente de cómo es la vía de comunicación que sea útil, hábil, para obtener respuestas rápidas. Sobre todo creo que todos los operadores, desde el Poder Judicial y quienes están colaborando desde fuera del Poder Judicial, con la situación tenemos que tener presente que de acuerdo a la Convención de Derechos del Niño, acá el único interés importante es el del niño, niñas y adolescentes. Hay que tratar de comunicarse entre nosotros los operadores adultos para hacerles llegar esta justicia adulta a los niños en términos de niñez, o sea, en términos de perspectiva de derechos de esa niñez. Y bueno, me parece que el camino de ahora en adelante es seguir esa ruta de mayor comunicación. Recién estabas comentando lo de las audiencias, capaz que se pueden facilitar cuando hay que recorrer distancias, que la audiencia se haga por Zoom, o parte de la audiencia, sin perjuicio de que sea presencial, en el juzgado X, pero si el técnico de Uruguay Crece Contigo está en la ciudad Y, que se interrumpa la audiencia presencial, digamos, para continuar con la audiencia virtual a través de un Zoom o lo que fuera, algún mecanismo de los que tiene el Poder Judicial técnicamente habilitados, y luego que continúe la audiencia. O sea que sería algo fácil de resolver, y creo que muchos colegas lo han utilizado en los 132, en las separaciones provisionales, eh, cuando sus técnicos de INAU tienen que de pronto expresar un informe en la propia audiencia. Eh, a propósito de lo que decía la colega sobre la comunicación con la Defensoría, para mí es crucial. Me parece que es uno de los cambios importantísimos. Tenemos un proceso de protección extrañísimo, porque antes está la Fiscalía, pero hoy no está el Estado, y el Estado como parte, diciéndole a los jueces: yo necesito tal cosa y lo pido, y si no me lo da, se lo impugno, porque el Estado tiene que asumir esa postura de parte, y con eso se solucionarían un montón de problemas. Mientras no están, el tribunal que yo integro entiende que INAU o el Estado, a través del MIDES, tiene legitimación activa para participar en los procesos y para impugnar resoluciones y para ofrecer pruebas. Pero soy consciente que es una jurisprudencia minoritaria. De cualquier manera, me parece utilísimo, porque he visto en la pantalla un montón de defensores públicos, tener presente que ellos sí, en caso de negativa a la incorporación de una información de Uruguay Crece Contigo, tienen toda la posibilidad de comunicarse por fuera del juzgado con el programa, y si consideran que hay una prueba fundamental para, para el caso, para la protección de derechos, ofrecerla por ese medio. Bueno, no me quiero extender más, simplemente agradecer la presencia de ustedes y la presencia de todos los colegas y asociados. Y bueno,
ojalá que tengamos un buen futuro en la aplicación de esta herramienta. Era eso nada más. Contarles que en esto que está comentando, muchos defensores a nivel público en general solicitan a la sede informes de parte del programa y así se hacen. Igualmente en el marco de la estrategia de las articulaciones, no solo con los defensores, sino también con los otros equipos, ¿no? Que puede ser salud, que puede ser educación, también se está en trabajo y se hacen en el marco de las redes focales acuerdos en el cual cada una de estas instituciones en general presentan los informes correspondientes para hacer las sugerencias a la sede. Muchas veces tenemos como un ida y vuelta muy lindo, muy importante y muy constructivo con los defensores y esto bueno, que traías de respecto a la herramienta de poder a tomar la declaración de los técnicos, sería genial. Hay veces que, bueno, que también depende de los contextos a nivel territorial, ¿no? También de cada uno de los equipos y de las herramientas que los equipos tienen. Y los momentos de cada uno, pero eso obviamente sería genial. Para nosotros es muy rico y es muy importante tener conocimiento y la articulación con los defensores, sobre todo que están llevando la participación de los niños al proceso, ¿no? Eso nos parece crucial. Gracias. ¿Hay preguntas en el chat? Esta pregunta. No quería hacer una consulta pensando en esa ida y vuelta que también nos habló Eduardo y Rosana Pose. Em, ¿Qué sucede? En algunos expedientes se ven historias de vida muy duras de niños, ¿verdad? Algunos de ellos, desgraciadamente, con enfermedades que pueden ser estigmatizantes. Entonces, el tema de su intimidad es algo que a mí, por lo menos, me preocupa mucho. Pero evidentemente, ustedes necesitan información para poder trabajar a cabalidad y seguramente en los expedientes. ¿Cómo lo instrumentan ustedes? No sé qué dificultades han encontrado en las diferentes sedes para acceder a los expedientes y de repente poder razonar en voz alta alguna autorización o algo para que ciertos funcionarios sí puedan tener acceso. Quería preguntar eso. Sí, te agradezco la pregunta. Primero en esto que decís bueno, que obviamente trabajamos con la vida de la gente, ¿no? Entonces, que eso para nosotros es muy importante en el marco de poder presentar los informes en tiempo y en forma, a tiempo, ¿no? Que sean, porque siempre venimos corriendo atrás y no voy a decir lo que todos sabemos, pero los tiempos de cada uno son los de cada uno, pero tenemos que valorar qué es lo que estamos haciendo y cuál es nuestra responsabilidad en las intervenciones. Eso me parece como crucial. En los informes nosotros tenemos como mucha cautela y somos muy cuidadosos o intentamos serlo en general respecto a los diagnósticos que colocamos en el entorno de la salud de todas las personas intervinientes, sobre todo en las situaciones de los niños. No colocamos diagnósticos, intentamos buscar alguna forma de expresión y de manifestar cuál es la gravedad y el riesgo de la situación, pero sin colocar diagnósticos. Y si no, lo que intentamos hacer es, en el marco de las sugerencias del informe, solicitar el informe al equipo correspondiente, sea de salud o sea de salud especializado, para que desde el equipo de salud den la información que corresponde del diagnóstico de ese niño, o adolescente. Eso nos parece muy importante, sobre todo incluso en el marco de salud mental, a veces los referentes, que bueno, que es lo que hace la capacidad que se pone en tela de juicio, la capacidad de protección y de cuidado que pueden llegar a tener los referentes. Eso respecto al contenido en sí de los informes, que intentamos en eso, ser como muy cautelosos. Y respecto, bueno, al acceso a los expedientes, una cosa es cuando nosotros judicializamos o en el marco de la estrategia se resuelve judicializar y otras cosas cuando desde el Poder Judicial nos solicitan la intervención y el abordaje de una familia puntual. En las dos situaciones nosotros entendemos que es muy importante. Nosotros obviamente no estamos concurriendo al juzgado, no tenemos un equipo de procuración, pero sí en el marco del acompañamiento a esa familia consideramos que es muy importante poder tener acceso, conocer los antecedentes que hubieron. A veces trabajamos con historias de vida muy crudas y muy graves también, entonces es necesario conocer qué ha pasado con esos referentes, si han habido situaciones de violencia anterior, de abusos anteriores, a veces son generaciones de generaciones, y nosotros necesitamos, para poder construir una estrategia protectora y hasta lograr de alguna forma algún cambio
y prevenir en alguna cuestión, necesitamos conocer esas historias. Entonces, en el marco de la estrategia de intervención y acompañamiento que desde el programa Uruguay Crece Contigo se hace, se busca tejer y conocer los antecedentes de la familia en la medida de lo posible. Ahí lo que hacemos es obviamente pedir los antecedentes judiciales. Hay muchas familias que tienen movilidad a nivel nacional, entonces es muy difícil acceder a los expedientes. Algunos expedientes, ustedes saben que cuando están archivados solo los podemos ver en la web a veces. Hay expedientes que están reservados, que eso también depende de algunos criterios a nivel judicial, entonces no tenemos fácil acceso, y tampoco podemos estar yendo a los juzgados a ver todos los expedientes. Pero sí nos importa mucho tener el acceso a los expedientes judiciales en las situaciones que ustedes nos solicitan abordaje o en el marco que nosotros judicializamos la situación y que necesitamos saber si después un equipo de INAU, por ejemplo, o un equipo de salud presentó determinado informe y el equipo no llegó a verlo. Sabe que lo va a presentar, pero no sabe el contenido. Entonces, en el marco del acompañamiento sí nos importa tener eso. Y ahí también va esto de que quizás haya también que es para pensar en voz alta, pero bueno, las circulares que están de la Corte, hay circulares que, bueno, el impedir tomar fotografías de los expedientes. Nosotros muchas veces necesitamos, porque quien va al juzgado no es la persona que está trabajando en el día a día con esa situación, sino es un compañero del equipo que se lo pasa, es como una cadena dentro de un equipo que se lo pasa a otro compañero para que tenga el informe en tiempo y forma y concurrir a donde tenga que concurrir, ¿no? Entonces, es fundamental para nosotros poder acceder a los expedientes, poder tomar fotografías, que obviamente no es que vamos a ver todos los expedientes judiciales, sino son expedientes en donde nosotros estamos trabajando, estamos acompañando a la familia y estamos interviniendo, ¿no? O sea, no es que vamos a ver expedientes que queremos saber las situaciones, no. Si queremos acceder a algún expediente, son expedientes que realmente nos involucra desde el programa. Entonces, quizás ahí pensar a futuro, a nivel del Poder Judicial también, el pedido y la posibilidad de acceso a esos expedientes, ¿no? Con la Ujú. persona autorizada. Que lo que tú mencionás se da mucho en familia especializado. Yo no estoy en Muchísimo, familia especializado. muchísimo. Hay algunos actuarios muy celosos que impiden fotografiar, yo sé, pero toco de oído porque en realidad no estoy ahí. ¿Y qué hacen ahí? ¿Ustedes de repente se autorizan en algún informe o señalan qué funcionarios podrían intentar, no sé? No, bueno, lo que pasa es que ahí es el caso a caso a veces, ¿no? También. Eso es como el rema-rema, pero en general intentamos cuestionar justamente y explicar, también dar a conocer qué es lo que estamos haciendo, por qué queremos ver ese expediente, qué es lo que buscamos en ese expediente y si no, también buscamos otras alternativas, ¿no? Obviamente, si queremos ver un informe de salud actualizado y saber si el CAIF presentó un informe, bueno, también vamos a la fuente y a los equipos a nivel territorial. Es que a veces los tiempos, y vuelvo a los tiempos de cada uno, no son los mismos que los que necesitamos para poder acceder a los informes, ¿no? A veces, obviamente, los expedientes son accesibles y a veces no, y a veces el tiempo de los equipos también son otros. Entonces, ahí también hay que buscar cómo es la mejor forma y la forma más sencilla para acceder a esos informes. ¿Ves lo que hablamos de la comunicación? Enviar un mail diciendo que no se puede, que les gustaría acceder al expediente y entonces ahí ver la forma de facilitar. Me parece muy importante esto del correo, que nosotros muchas veces no sabemos a dónde oficiar y oficiamos a todos lados esperando una respuesta. Sí, eso nos Entonces, pasa. habíamos hablado de ponerlo en la página de la asociación para que nosotros desde adentro, pero también todos desde afuera sepan a dónde acceder para una situación de vulneración concreta. Y una cosa que a mí me gustaría preguntar es, perdón, ¿me escucha? Una cosa que me gustaría preguntar es ¿cuánto es un plazo prudencial en una situación que ya está abordada y en una que es nueva y requiere abordaje? Porque nosotros también muchas veces decimos, bueno, ofíciese y para que informen en un plazo de 10 días, 15 días, 30 días, sí. Y en realidad lo que nos importa es no tener paralizado el expediente, tener una respuesta para saber cómo seguir. Y la verdad que, o sea, desconociendo la interna y cómo es el abordaje, más en una situación nueva que pienso que implica más tiempo, ¿no? Eso me parece como, yo sé que es difícil, pero para nosotros también. Sí. O sea, eso básico, saber Sí, claro. a dónde dirigirnos,
bueno, el intercambio, de si por un mail decir, bueno, necesitamos acceso al expediente, comunicarlo para que a veces noto esto, que falta comunicación. Ujú. Sí. Sí, Y con todos los medios que hay hoy en día Total. y nos falta Ujú. este tema interdisciplinario. Sí. No, capaz que mencionar esto de la ruta interna que el ministerio está revisando sus mecanismos por esto mismo que tú decías, que como que llegaban por distintas fuentes o a las oficinas de Mides o a los distintos programas, los oficios, y se está haciendo un trabajo interno reciente que lo está liderando la subsecretaría y que se va a socializar en breve en unos espacios de trabajo articulados que se está trabajando con la lógica de justicia de cercanías, de hacer una recorrida, convocando a los jueces, a los distintos actores a nivel local. En esa línea internamente es que se acuerda que ingresen, digamos, todos los oficios vía administración documental del ministerio en vez de dirigirlos a cada programa. Entonces es una ruta, digamos, que ya en esta semana pasada se terminó de cerrar, como todo bien, bien reciente, pero bueno, acordarte todos los programas, Centralizarlo ahí. centralizarlo ahí para que haya una única ruta y no lleguen como los oficios por distintos lugares, incluso porque a veces son situaciones transversales que estamos viendo en conjunto con distintas áreas del ministerio, porque en la familia, no sé, hay discapacidad, hay una situación de violencia de género y a veces es ponernos de acuerdo intra-MIDES. Pero todo esto se va a trabajar en esos espacios que el ministerio está acordando. Y después, bueno, en términos de los plazos, también explicitar por esto que decías, bueno, la forma de trabajo. Claro, los equipos están la mayoría de su carga horaria semanal en territorio trabajando en la atención directa. Entonces, muchas veces los tiempos que tienen para ver en detalle la elaboración del informe es la reunión semanal de la supervisión, poder, entonces, claro, y hay unos tiempos en que uno organiza en función de la gravedad, de lo más urgente, de pensar si estamos acompañando a una familia que está en un gradiente, si hay riesgo de vida o no, o es una situación que, bueno, que puede esperar un poquito más y hay que informar un estado de situación. Entonces, a veces, claro, los plazos quedan muy cortos porque en lo que no se resolvió en esa reunión, lo que das para ver en la reunión siguiente y uno tiene que ordenarse así con una lógica de valoración de riesgos que sobre todo de poder insistir en, bueno, si no es algo urgente, dar un poco más de plazo para que no quede, digamos, tapado el equipo, que las cargas, digamos, para todos los informes no es que estén todos los días necesariamente en la computadora, muchas veces es eso, estar acompañando justamente a distintos servicios, a la policlínica, a las distintas instituciones y queda menos carga para todo lo que es justamente la tarea más de informes, que igual obviamente la supervisión revisa, acompaña, pero nos lleva unos tiempos a nosotros internos. Entonces, claro, a veces 10 días capaz que parece un montón, pero nosotros es muy corto. Aparte, los oficios en general cuando llegan a la mesa de entrada a nivel ministerio, ¿no? Al Departamento de Administración Documental y ahí lo traslada a la división o al área correspondiente. Entonces, esto de los plazos a mí, si me preguntan, son los plazos de la gente, no Sí, los claro. nuestros, ¿no? Es la vida de la gente. Comunicación Entonces, también, como claro. que se está abordando la situación, pero Bueno, necesitamos en eso tanto estamos, tiempo. nosotros tenemos como elaboradas algunas respuestas también para que cuando los juzgados nos solicitan, nos piden un acompañamiento puntual, mientras el equipo toma conocimiento y se invita a la familia a participar, esto que les contaba Valeria hoy, ¿no? Que la participación es voluntaria y que es en el marco de una estrategia de acompañamiento con determinados objetivos. Nosotros elaboramos como una respuesta genérica que le llamamos, o sea, muy puntual. ¿Para qué? Para que el juez sepa que estamos invitando a la familia a participar, que sí es población objetivo y que desde el programa se va a tratar la situación. Eso me parece Eso para fundamental, nosotros como es muy importante. es población objetivo, Sí, porque nos pasa esto de que pasa el tiempo y sí. después no tenemos esa respuesta y tenemos que derivar a otra parte, entonces Ujú. como que el mantener esa comunicación. Y aparte, eso, muchos oficios llegan a Mides, ¿no? Y Claro. otros llegan a Uruguay Crece, y otros llegan a otro departamento. Entonces, que es muy importante Claro, saber quién bueno, tiene sería que dar respuesta centralizar oportuna. ahí en el mail que Muchas veces cuando nos llegan, porque también depende del territorio, ¿no? A veces los oficios nos llegan todavía por papel en el territorio, que van directamente a las oficinas territoriales, otros llegan por correo electrónico, vía mail. Entonces ahí también depende cómo es la llegada de ese oficio. Nosotros cuando nos llegan vía correo electrónico,
y a veces nos llegan directamente al mail nuestro de la Asesoría Técnica Integral de Uruguay Crece, siempre ponemos el acuse de recibo y solicitamos que todo, o sea, el versito, ¿no? Que todo oficio judicial sea enviado a documental@mies, porque es una forma también de esto, de brindar la información a dónde tiene que llegar ese oficio para que también después sea derivado donde corresponde. Eso me parece como crucial y después lo otro, destacar esto, que nosotros en el marco de la estrategia de intervención a veces no esperamos los oficios, a veces informamos antes. Cuando consideramos y dentro de la valoración del riesgo, a nosotros nos parece como muy importante no esperar que el juez nos pregunte a ver qué está pasando, ¿no? También darle elementos y herramientas al juez para que pueda prevenir, para que pueda proteger o para que también pueda pensar qué puede hacer con esto si necesita información del centro de salud, por ejemplo. Entonces, nada, porque me parece que la política pública también se construye desde la protección y desde la prevención y para que el juez tenga elementos o herramientas, nosotros hacemos las sugerencias en los informes, ¿no? Que son para eso, son principalmente informes sociales que están trabajando muy en cercanía con las familias, en esto de que entran a la casa, de que están en la puerta, que los acompañan a la policlínica para que puedan llegar, para que los acompañen a tener un acceso a un documento. Entonces, en el marco del acompañamiento se dan muchas instancias e intercambios con las familias que a veces se construyen, ¿no? Que se van construyendo también con un vínculo muy empático y muy sensible y que desde ese lugar es que se elabora la estrategia de protección. Te consulto otra cosa. Después vi que el abordaje es 12 meses Ujú. y puede tener una extensión a 18. Y después de eso, ¿qué pasa con la familia? Bueno, ahí como decía, depende un poquito de la modalidad, pero la mayoría están en un promedio de un año en acompañamiento y después sí hay extensiones, sobre todo, por ejemplo, cuando hay seguimientos de algunas prestaciones específicas, como puede ser una mejora habitacional, las becas de educación socioeducativa, las AYEX, el convenio de las ayudas extraordinarias de BPS, como otros seguimientos que requieren un poquito más de tiempo, en esos casos sobre todo se prorroga. Y en todo el tiempo de trabajo se va articulando con las instituciones locales. Entonces lo que se busca es que en el momento de egreso, de cumplimiento de ese plazo que se va trabajando en forma muy anticipada con la familia, dejar coordinada con las instituciones locales. Es muy frecuente que, por ejemplo, se coordina para la inclusión en CAIF, bueno, trasladar la información con CAIF y que después que egresa y ya se retira el equipo UCC pueda quedar el seguimiento en el equipo de CAIF o la institución con la que se esté trabajando. O sea, que no es que quedan desamparados después de los... Bueno, la idea es que siempre quede vinculado a alguna otra institución cuando en el proceso que nos vamos, sí. Y también en el marco del acompañamiento que nosotros hacemos, que cuando judicializamos una situación, ¿no? Que presentamos por primera vez nosotros el informe al CE Familia Especializada en general, también cuando hacemos un cierre o se egresa la familia por alguna puntualidad, sea por el cumplimiento de los plazos, de los objetivos, o porque la familia resolvió no querer continuar con el acompañamiento. Eso también lo informamos en general cuando nosotros percibimos dentro del marco de la elaboración de la estrategia y la valoración del riesgo que es necesario informar y hacer alguna sugerencia. Por ejemplo, bueno, que la referente consulte al equipo de salud mental del centro de salud, que la referente se acerque a algún equipo de Comuna Mujer, que la referente se acerque al equipo de mujeres o que se comprometan los referentes o se los inste, porque nosotros no hablamos de intimar también, porque entendemos que no corresponde al lado social, que se los insta a los referentes a la continuidad y sostenimiento del centro educativo de los niños, ¿no? Entonces, también damos esa información o intentamos darla responsablemente para que el juez eso tenga los elementos para poder cuidar. Simplemente recordar un montón de preguntas del interior. Ay, perdón. Que capaz que Ahí está. Pero ¿tienen un orden? Porque no sé si se ve ahí. no sé, lo que llegan te preguntan, alguna por escrito. Ahí está. Ahí está. Marcos tiene una pregunta, pero ¿le damos alguno del interior? Bueno, hablen nomás, denle al altavoz y las escuchamos. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Sí? Bueno, ¿Escuchamos? ¿todo bien, Erika? Por acá. No, que veía unas preguntas, escuchaba y a la vez veía unas preguntas que habían de hoy en el chat. Una colega
ejemplo, si hay una situación que tiene antecedentes de alto riesgo de una mamá con problemas de salud mental, sin tratamiento, con anterioridad y que está nuevamente embarazada, pero cambió el prestador de salud, ¿a dónde se podía informar? Yo lo que veía que estaba esa pregunta, quizás ya quedó contestada con lo que están planteando, pero lo que quería comentar un poco es que bueno, yo estoy en Trinidad, en Flores, y bueno, hace poco mantuvimos reuniones con el CIPIAB, los defensores, etcétera, etcétera, y hacer hincapié en eso, en que muchas veces los insumos, no sabemos los insumos con los que contamos hasta que salimos un poco a la búsqueda o nos vienen a buscar y hacemos esas conexiones, como decimos, para tener claro con qué contamos en cada lugar. Y que esas conexiones son muy importantes, incluso también lo que decían, yo escuchaba lo de las oficinas, que algunas oficinas eran como reacias a mostrar expedientes, o a que sacaran fotos, perdón, etcétera. Eh, lo que preguntaba la colega de cómo hacer para llegar a esa información, creo que en realidad el cambio de prestador de salud no debería ser obviamente un inconveniente. Si hay una mamá en ese caso con una situación anterior de alto riesgo, etcétera, hay varios caminos. Creo que volvía a decir un poco lo mismo, lo de cada uno comprometerse también y tratar de averiguar qué es con qué contamos en cada lugar, o sea, de qué forma llegar, por ejemplo, autoridades del CIPIAO, de Uruguay Crece Contigo, las interconexiones, porque en los oficios también siempre ponemos oficios y now, por ejemplo, pero en lo interno, aclaro que, por ejemplo, en el caso de Trinidad, en Flores, tenemos una conexión previa con la oficina, entonces a veces ponemos, bueno, entre paréntesis específicamente a qué lugar oficiar, o ya previamente está conversado con la oficina ya sabe cuando ponemos oficio C a tal lado, tal situación, ya sabe quiénes son los referentes, a dónde se manda el correo, etcétera, etcétera. Pero eso es una cuestión que se soluciona me parece, con comunicación, de tener como hacer ese esfuerzo de estar conectados todos. Y con la pregunta puntual que consultaba la colega, en esa situación que decía, que me parece obviamente de alto riesgo y de atención urgente, si no se conoce o no se tiene a mano, como quien dice, quiénes son los referentes en ese territorio, sea Uruguay Crece Contigo o algunos trabajadores sociales que puedan haber tenido intervención con esa familia anterior, a través de INAU, a través de algún centro educativo o el prestador de salud anterior, siempre está obviamente el camino de poder presentarse en el juzgado, y si no, otro camino que también a veces funciona a veces no digo, funciona frente a la situación de urgencias, y justo sea que en ese momento ninguna de estas autoridades puede hacerlo llegar o no tienen conocimiento, es la policía. O sea, también en el interior, cuando hay alguna situación de gravedad extrema y se hace saber inmediatamente en la seccional correspondiente, ese es un camino muy rápido para que llegue a nosotros, digamos, y poner en funcionamiento, con la información que tenemos, la intervención, con obviamente todos los organismos sociales teniendo la información previa a nosotros de a quién recurrir. Decirle a la policía comunitaria de repente en la urgencia telefónica a quién recurrir para tener determinada información, y obviamente, bueno, en la instancia judicial urgente, pero previamente conociendo las colaboraciones sociales que tenemos para saber a quién recurrir, a quién pedirle qué cosa, qué información, e intervenir en esa situación de forma urgente. Por eso digo que me parece importante saber en el lugar que estamos cada uno, tanto los colegas abogados, defensores, jueces, todos los operadores, saber a quién identificar qué instituciones y de repente qué referentes, teléfonos de contacto de las oficinas, correos electrónicos, etcétera. Y bueno, tener esa interconexión realmente lo he comprobado que funciona muy bien y en forma efectiva, porque se logra la comunicación rápida. Nada, quería comentar eso. Gracias, Erika. Gracias. Capaz que comentar, bueno, esto es muy importante, lo de la articulación, sin duda, y reforzar que para postular situaciones está en la web del MIDES, van a ver el icono, ¿no? En la parte de Uruguay Crece Contigo está el formulario para postulación de situaciones para las instituciones en general, con esto de detección de nuevos casos y que se quiera solicitar acompañamiento. Y sin duda, bueno, los espacios de articulación y a nivel territorial, como decía, el listado de referentes que lo podemos circular para que sepan en qué regiones con quién contactarse. Y bueno, este trabajo
que tiene que ser siempre en red con las instituciones, salud, educación, INAU, bueno, los espacios de CPA como espacios privilegiados para justamente acordar las estrategias. Me quiero detener en una pregunta que estaba en el chat que creo que decía que si qué trabas se encontraban en cuanto al trabajo con las familias o algo así. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran para lograr la adherencia de las familias al acompañamiento? Ahí capaz que es interesante porque en general la gran mayoría de las familias adhieren, es decir, uno hace una invitación que es voluntaria y en general acceden y se comienza un proceso de trabajo. Lo que sí a veces se da, que es en estas situaciones que de repente hay, por ejemplo, violencia de género, y entonces nosotros buscamos espacios alternativos para generar un espacio de escucha y de privacidad para la mujer para poder ver que tenga un acceso, ¿no? O a un acceso a un servicio de violencia de mujeres, etcétera, digamos, no estar en presencia del agresor. Por eso yo decía, no siempre el trabajo es en los hogares, y además esto de tenernos, cuando digo que trabajamos con las familias y con todos los integrantes, en general buscamos identificar esas figuras protectoras, incluso es más allá del grupo de convivencia. A veces una abuela que no convive, una familia extensa que sí puede aportar cuidado, que puede apoyar en la referencia con las infancias y adolescencias, y se va a buscar fortalecer esos vínculos protectores. Y a veces uno incluso en las sugerencias trabaja eso, ¿no? De, bueno, aportar información de qué figuras protectoras en ese trabajo está visualizando. Entonces a veces la traba no es de todo el grupo familiar, es de algunas figuras que justamente las que no son protectoras y que es parte de ese proceso de trabajo que se hace en conjunto con otras instituciones de, bueno, apoyar, porque a veces no hay, justamente por la violencia instalada, posibilidades de hacer una denuncia y, bueno, trabajar en forma muy cuidadosa, además, por la exposición, ¿no? De ver en qué momento denunciar, con quién, para justamente buscar la protección y, bueno, y no exponer a mayores riesgos. ¿Quién hace esa denuncia, no? Muchas veces en el marco del acompañamiento nosotros también pensamos quién corresponde que haga esa denuncia o no tanto que corresponda, sino dentro del marco de la estrategia de protección, quién es conveniente que presente la denuncia, ¿no? Nosotros a veces acompañamos a una abuela, pero también apoyamos con un informe o directamente somos nosotros del programa que presentamos el informe correspondiente de riesgo. También eso se valora en el caso a caso, que a veces, obviamente, ustedes lo saben mejor que nosotros, las situaciones van cambiando y van mutando día a día, ¿no? A veces marcamos una estrategia un jueves y el viernes a las 3 de la tarde se nos desarmó esa estrategia porque apareció por suerte un referente que puede ser un referente cuidado, de protector para esa niña, y entonces, bueno, nos apoyamos en eso, ¿no? Entonces, siempre el marco de la estrategia se va trabajando y elaborando también en el día a día del acompañamiento de la familia. No sé si hay alguien más. Yo no leo. Si no, le doy acá la palabra a Marcos. Perdón. Hola, mi nombre es Marcos Seijas, fui juez de familia especializado hasta hace 2 años. Ese informe que tú mencionabas, que a veces llega 1 hora antes de la audiencia o llega al día anterior, ese es muy esclarecedor, no sirve mucho, a priori no creo basta con ese informe, no sería necesario porque sería imposible para ustedes que fueran a todas las audiencias, porque la verdad que ese informe que llega es es muy bueno, siempre tiene todas las cuestiones, se debate en audiencia, están el defensor, a veces está también el defensor del presunto victimario. O sea que me parece que no, el tema de las audiencias, si bien como dice Eduardo, si para algún juez es muy necesario que vaya el técnico y no puede ir, podría hacerse vía Zoom porque está habilitado luego del tema de la pandemia, pero la verdad que yo en todos los años que trabajé siempre me sirvieron muchos los informes. Después, con respecto al tema del acceso al expediente, a priori no habría problema. Como una sugerencia es que pusieran los nombres y la cédula de identidad de las personas habilitadas en los informes. Porque obviamente que el funcionario de la baranda no va a ir porque una persona diga soy funcionario del MIDES, le va a dar el expediente o cualquier expediente. Pero en cada informe poner quiénes están habilitados para acceder al expediente y no habría problema porque sí ustedes son los denunciantes o nosotros desde el juzgado
le requerimos la intervención, como pasa, por ejemplo, con los peritos, cuando mandamos a hacer una pericia, lo primero que hace el perito que es solicitar el acceso al expediente para poder trabajar con lo que se está ventilando en el expediente. O sea que me parece que tampoco habría problema en ese sentido. Y bueno, y lo otro, no sé, iba a decir algo más, pero me olvidé. Gracias. Sí. El acceso al expediente es todo un tema. No, simplemente complementando lo que decía Marcos, les comento lo siguiente, muchas veces hay estudiantes de derecho o abogados que están formulando una tesis sobre algo y piden acceso a la jurisprudencia del tribunal. Los anuarios de jurisprudencia, las publicaciones piden también acceso a todas las sentencias. Entonces, la política de la Corte es que presente una declaración jurada de que no van a utilizar esa información con fines desviados, más allá de lo que corresponde. Entonces, esa persona queda autorizada y viene, por ejemplo, ha venido al tribunal con ese documento de la Corte que firmó la declaración jurada que tiene autorizado a acceder por ejemplo, qué sé yo, un asunto de protección donde haya una cuestión de violencia sexual, ¿verdad? Que son muy delicados y demás. Porque si no, claro, el funcionario no directamente dice, no, yo no sé quién es usted, demás, lo que sea. Capaz que se puede instrumentar una autorización a determinados funcionarios que quieran acceder y que esos queden como es, genéricamente autorizados con el compromiso, no sé si declaración jurada, como, de que esa información va a ser utilizada en forma correcta, digamos. Sí, en eso en realidad estamos porque obviamente esto de autorizar a determinadas personas en cada uno de los informes es como casi imposible porque son muchísimos los informes que todos los días estamos enviando a las diferentes sedes judiciales y además los operadores, los técnicos cambian a veces mucho de territorio y de situaciones. Entonces, si yo me autorizo a la compañera y el día de mañana la compañera está en otro territorio, ya no va a poder acceder a ese informe porque en realidad no le dan los tiempos para poder concurrir al juzgado. Son como muy finitos también los recursos humanos que tenemos, ¿no? Entonces, en el marco de lo que vos estás trayendo, nosotros venimos pensando en algunas alternativas de autorizar a determinadas personas a nivel genérico que obviamente van al juzgado con una autorización, con una identificación del programa y eso lo presentan. Lo que pasa es que también están las circulares que, bueno, que en algunas sedes ustedes sabrán que está la foto colocada que no se permite tomar fotos de los informes o de los expedientes. Entonces ahí, Habría que hacer una gestión ante la Corte de que exactamente, eso creo que es lo que debería pasar. Como nosotros tenemos un registro de poderes para Ujú. el Estado, algo similar, que se registre autorizados para ver los informes o para ver los expedientes. Y me parece que hoy en día con el tema informático, que se podría gestionar algo así. Acá hay uno. Sí, no sé. No, como ustedes saben, en estos procesos de protección, bueno, rige obviamente la reserva, pero a nivel judicial, ya que trabajamos con muchos organismos sociales, hay cierta flexibilidad que no se da en los otros procesos que se dan en familia común, en civil. No, no, si ustedes comparan, los que hemos estado en un juego y otro, hay mucho más flexibilidad y se permiten determinadas licencias que capaz que en otros procesos no se permiten. O sea, por ejemplo, el tema de la comunicación vía mail, me consta que los funcionarios siempre llega al juzgado, el mail lo imprimen y lo ponen en el expediente. O sea que eso podría suplirse o por lo menos corregirse respecto, yo qué sé, 2 minutos antes que vaya la persona, que manden un mail diciendo va a ir fulano de tal, expediente tanto, que identifiquen, eso se puede hacer. Después el tema de la reserva es todo un tema, la reserva sobre todo, no de las personas, sino la reserva de los técnicos que están interviniendo. Eso también es en el caso a caso, porque también del otro lado podemos tener o tenemos al victimario con su defensa y con todos los derechos que tiene, porque que tiene que controlar lo que se está haciendo. Si bien el juez de familia especializado es un juez más bien inquisitivo, pero es todo un tema que hay veces que se puede contemplar, el tema de los técnicos, digo yo, Sí, y clarísimo. muchas veces no se puede contemplar. O sea, eso depende de cómo lo valore cada uno en el marco de su independencia técnica. Sí, Gracias. Sí, entendemos la discrecionalidad perfectamente.
el tema del acceso y la comunicación con las oficinas judiciales es permanente. Nosotros cuando mandamos informes así, un rato antes de una audiencia, a veces 20 minutos antes, o en el correr de la mañana, insistimos mucho en forma telefónica para que justamente sepan que está en la bandeja de entrada, ¿sí? Para que lo puedan imprimir y esté a tiempo en el expediente. Eso en general, sobre todo con el interior, nos pasa mucho, que bueno, que son situaciones que en realidad es un programa a nivel nacional y también nuestros recursos son como muy limitados a veces, entonces intentamos esa comunicación y buscar las herramientas que tenemos en la mano para que justamente los informes lleguen, porque hay todo un proceso de trabajo previo en ese informe que es importante también que llegue al expediente, ¿no? Entonces se trabaja con la mayor rapidez y fluidez posible, pero bueno, se buscan las herramientas que se tienen en cada situación. Sí. Bueno, alguna pregunta. Alba, levanta nomás el micrófono. Sí, sí. Yo ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, bárbaro. Yo lo que yo veo, ¿no? En la práctica es que a nivel judicial y organismos colaboradores funciona bárbaro. El problema que me ha pasado es fiscalía, incluso con informes del Instituto Técnico Forense donde se cataloga riesgo grave. Fiscalía archiva sin más, sin designar siquiera fiscal. Entonces, ¿ustedes tienen algún tipo de nexo con fiscalía como para seguir el caso en ese ámbito o queda a nivel judicial nada más? Si nos preguntás por la intervención del programa, nosotros en situaciones de gravedad donde presentamos alguna denuncia o hay alguna instancia a nivel penal, una carpeta investigativa en fiscalía, trabajamos muchísimo con unidad de víctimas. Trabajamos muy codo a codo con unidad de víctimas justamente en pos de la protección y de la prevención, ¿no? Que es lo que primero nos importa. No sé si te respondí. O sea que tendrían un nexo, digo, porque yo no entiendo esa parte cuando Fiscalía archiva, eh, sin más, digo, sin fundamento, simplemente archiva, no designa fiscal, que obvio está centralizado en Fiscalía de Montevideo, entonces al interior la fiscal competente o la Fiscalía competente del interior ni siquiera puede tomar el caso porque no designan fiscal. No, pero a ver, en las situaciones que yo lo que te puedo responder es de Uruguay Crece Contigo. Las situaciones que nosotros entendemos que hay una investigación a nivel penal o que se está trabajando una posible denuncia de gravedad, sea una situación, adolescentes en situación de trata y explotación, por ejemplo, ahí nosotros, por eso, buscamos primero la elaboración de la estrategia con mucha responsabilidad con los equipos que estén trabajando la situación, se elabora la estrategia y se incluye dentro de esa estrategia a unidad de víctimas. Entendemos que es un aliado que trabaja también muy codo a codo con los fiscales y después lo que los fiscales resuelvan, si archivar o no la situación, es ajena a nosotros. Claro, por supuesto. A veces incluso se hace en forma, dentro del marco de la estrategia, desde el programa se piensa siempre primero en la protección y en la prevención y después en la sanción, ¿no? En general muchas veces vienen de la mano, son concomitantes la presentación de los informes, eso depende mucho del territorio, de la situación, de las redes personales e institucionales que hayan en la situación presentes, ¿no? Porque a veces instituciones están, pero tienen que estar presentes. Bueno, No, yo le pregunto porque yo he hablado con Mides de Colonia que trabajan muy bien, excelente. Mm. Ellos tampoco entienden cómo, frente a hechos graves, Fiscalía no actúa. Lo hemos hablado varias veces, consideramos que es una falla muy grande que hay porque se mira desde Montevideo y, como dicen ustedes tampoco tienen acceso a todos los expedientes, pero desde Montevideo, sin tener el expediente, archivan sin más, porque es lo que pasa. Bueno, En la ahí realidad es lo que pasa. no tenemos no una es respuesta. nuestro. Depende un poco de la independencia técnica Claro. del fiscal interviniente Sí. Y del defensor que esté con la situación. No, no, claro, lo que digo es que ni siquiera designan fiscal, Sí, que no no designan. se le No, no asigna. designan, Bueno, no asignan fiscal y archivan. bueno, habría que ahí ver los mecanismos para
para que eso se mejore, para poder acceder. Claro, a eso apunto, digo, me parece que es una falla grave frente a situaciones muy complicadas y que se tome esa determinación sin más, digo, porque si pasara a designar un fiscal que estudiara el caso y dijera, bueno, se archiva, pero no lo hacen. Y me ha pasado en varios casos. Bueno, hay que ver qué está pasando ahí con el filtro. Claro, sí. Por eso les preguntaba si tenían algún tipo de vínculo, de nexo, como para decir, bueno, tratar de que estas cosas no se sigan reiterando, ¿no? Porque después aparecen las víctimas por femicidio y quién es el responsable. Lo que yo te puedo decir que en el marco de la estrategia y de la intervención del programa Uruguay Crece Contigo, nos ha pasado que algunas resoluciones no son las esperadas y bueno, y ahí pensamos cómo seguir con la estrategia de intervención, ¿no? Siempre buscando esto de cambiar la situación, que es lo que se intenta desde el momento de la judicialización. Después lo que hacen a nivel judicial y a nivel de fiscalía, lo que surge, bueno, escapa un poco a nosotros, pero sí intentamos siempre buscar una estrategia que sea protectora, que sea prevenir nuevas situaciones como las que se están denunciando y que sea cambiar la situación de esa familia, de ese núcleo familiar y sobre todo de esos niños y adolescentes que están involucrados y que tienen toda una vida por delante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta en el Zoom? Que no los vemos, a ver si levanten el micrófono nomás. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos. Muy importante para nosotros el trabajo en territorio con niñas, niños y adolescentes. Me parece fundamental lo que hacen porque es ahí donde se puede entrar a la casa, a la familia, a veces sin hábitos, sin nada, y bueno, y es un gran comienzo cuando ven que existe otra cosa, ¿no? Y muchísimas gracias por darnos sus aportes, nos sirve a nosotros para mejorar la comunicación, para saber a dónde y cómo acceder, y les agradecemos un montón. A las órdenes. Muchas gracias a ustedes. Sí, Y te lo puedes mandar digital si querés circular a la bárbaro, asociación. lo circulamos. Sí, sí. Bárbaro. Ya no tiene.